Bueno, continuamos con la segunda clase de vigas de hormigón armado, la clase número 10, desde que arrancamos estas clases virtuales de la cátedra del taller de estructuras DNC de la Facultad de Arquitectura, nivel 2. Y bueno, sigamos con lo que habíamos dejado. Estábamos con el dimensionado de una viga. Recuerden que el dimensionado de una viga de hormigón armado es encontrar, en este caso, la cantidad de hormigón y de armadura para que la viga soporte los esfuerzos a los que está sometido, momento y corte, sin romperse ni deformarse en demasía. Esa era la definición que habíamos dado en aquel momento. Y bueno, estamos ahora en el punto 3. Habíamos acabado en el video anterior con el punto 2 de análisis de carga. Y vamos a ver el cálculo de solicitaciones, momentos y reacciones. Bien, en realidad no es que vamos a ver nada nuevo y no vamos a ver prácticamente nada. Esto es un tema que viene de estructuras 1 o del nivel 1 de la cátedra, que es el cálculo de los momentos y cortes que someten a la viga. De esto se hace, bueno, para que tengan idea de qué estamos hablando, por ejemplo, es un ejemplo nomás, una viga continua de dos tramos de 3 metros, un apoyo C1, C2, C3. La letra C podría ser columna 1, columna 2, columna 3, son los apoyos de una viga, la columna, sometido a una carga Q de 1900 kilos por metro cuadrado. Bueno, esto tiene una resolución de muchas maneras diferentes. Las más exactas, por supuesto, son los software que están dando vuelta. Nosotros, como les comenté en otras oportunidades, tenemos la idea de, bueno, por ahora esquivarlos. Los software son de un uso en algún aspecto mecánico, por supuesto que hay que saberlos para usarlos, pero que nos hacen perder tal vez el concepto de alguna situación. Entonces nosotros en las prácticas o les vamos a dar los momentos o bueno, lo tienen que calcular de alguna manera sencilla como lo hacían en estructuras 1. Bueno, esta viga sometida a esa carga va a tener el siguiente diagrama de momentos. Momento positivo en el tramo inicial, parabólico porque la carga es uniformemente distribuida, arranca en cero porque el apoyo es simple, no puede haber momento. Viene subiendo, siguiendo la ubicación de las fibras traccionadas. En la parte esta, en la parte hasta este punto están todas las fibras traccionadas, o sea que y están del lado de abajo, justamente el diagrama de momento indica dónde están. Toda la armadura va abajo, hasta que llega a un punto de inflexión donde la curvatura cambia bruscamente debido a este apoyo continuo y las tracciones pasan a estar en la parte superior, tal cual lo demuestra la ubicación del momento respecto al eje de referencia. Entonces el momento negativo en el apoyo es menos 2138 en este caso, será lo que tenga que ser para cada caso en particular, y bueno, y después se repite, porque en este caso por simetría los dos momentos en los tramos son iguales. Esto sería en cuanto al diagrama de momento flector. El diagrama de corte, en este caso, sube con la reacción de C1, va bajando en forma triangular a medida que las pequeñas cargas uniformemente distribuidas cargan hacia abajo la viga, va bajando, bajando, pasa por un punto cero que coincide con el momento máximo, llega hasta el apoyo continuo, sube la reacción del lado izquierdo del apoyo, sigue subiendo por la reacción del lado derecho del apoyo, esta es la reacción total en el apoyo central, y vuelve a bajar hasta llegar al punto 3, donde sube finalmente con la reacción del punto 3. A ese momento así obtenido, lo multiplicamos por un coeficiente de mayoración o de seguridad y obtenemos el momento último, que es el que nos va a permitir calcular la armadura por flexión de acuerdo a lo que estuvimos viendo en aquel momento. Bien, vamos al dimensionado de la armadura en cuanto a las cuestiones particulares de la viga. Ya lo vimos en losas, ahora lo vamos a ver en vigas. En este caso estamos hablando, y aclaro para que no queden dudas, dimensionado de la armadura de flexión.
porque va a haber una armadura que es de corte. Nosotros en esta primera parte vamos a ver la armadura de flexión, que es la que provocó o la que exige el momento flector positivo en los tramos, negativo en los apoyos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a distinguir dos situaciones, de acuerdo a la forma que hemos venido viendo de que pueden tener las vigas. Vigas o secciones rectangulares o vigas placas. Veamos primero las vigas rectangulares. Las vigas rectangulares, como su nombre indica, las estamos considerando, son rectangulares de por sí, cuando no tienen ninguna losa a sus costados, o podemos hacer una simplicidad y considerarla, como vamos a ver en un rato, rectangulares, aunque tengan colaboración de las losas, porque muchas veces la colaboración de las losas, de la manera que estamos dimensionando nosotros, puede traer aparejado alguna complejidad o alguna situación extraña que preferimos evitar. Así que muchas veces, por no decir siempre, aunque las vigas sean vigas placas, porque tienen colaboración de losas vecinas, no lo vamos a considerar así. También se presenta la situación, recuérdenlo, cuando el momento es negativo, que la parte comprimida de la viga es la inferior y la losa está en la parte superior, ahí por más que sea viga placa, que parezca, que tenga pinta, todo lo que quiera, no lo es porque la parte comprimida está en la parte chica de la viga, en la parte rectangular propiamente dicha. Bien, bueno, este es el esquema que habíamos visto en las primeras balizas cuando vimos flexión en hormigón armado en general, sin hablar de vigas, sin hablar de losas. Después lo volvimos a hablar o a ver cuando dimensionamos losas, donde la particularidad era que el ancho B que tenía la sección, no tiene la sección, en aquel momento era de 1 metro, acá va a ser el ancho B, va a ser el ancho B que tenga la viga que estamos estudiando. Y bueno, a raíz de este esquema y ecuaciones de momentos respecto al punto donde estaba el punto de acción de la fuerza C de compresión, obteníamos que la armadura necesaria, la armadura necesaria para provocar la tracción al sistema, para que junto con la compresión se genere la cupla equilibrante del momento M, era igual al momento último definido en el punto anterior o calculado en el punto anterior de cálculo de solicitaciones, dividido la tensión del acero por el brazo de palanca en centímetros cuadrados. Fíjense, me gusta, creo que, no sé si ayuda a entender cómo son las situaciones. A diferencia de losas, no sé si se acuerdan, lo están viendo ahora en la práctica justamente, en losas la armadura que se obtenía era centímetros cuadrados por metro de ancho de losa, porque la losa podría tener 3, 4, 10 metros de ancho o cualquier cosa, entonces la armadura que nosotros obteníamos era para esa viga cinta, le llamábamos, o faja de 1 metro de ancho, es centímetros cuadrados por metro. En este caso no, la armadura necesaria en una losa son centímetros cuadrados, no hay metro que valga porque son los centímetros cuadrados que yo voy a tener que poner acá. Esta vendría a representar la barra o las barras que yo ponga para tener tantos centímetros cuadrados de armadura que me den la fuerza que yo necesito. Así que esto lo digo porque es un error bastante común en los parciales, en los finales, y la verdad que es un error, no me gusta usar la palabra grave en estas cosas, pero es un error que al menos demuestra no entender lo que se está haciendo. Si alguien acá pone centímetros cuadrados por metro, es como decir, no entiendo lo que es una viga, no entiendo que es un elemento lineal, que no tiene 1 metro de ancho, que a eso me refiero con que es un error medio grave. Bien. Acá pasa una situación que ocurre a veces cuando uno ve un parcial, un trabajo práctico, hecho por ustedes, que con el dato anterior se vuelcan directamente a buscar en las tablas la cantidad de hierros o barras que tengo que poner para tener la armadura definitiva. Antes de eso, y es lo que estoy diciendo acá, deben verificarse las situaciones que correspondan, la profundidad del eje neutro y las cuantías máximas y mínimas. ¿Por qué deben verificarse previamente? Porque
Ustedes ya creo que saben, porque tal vez les haya pasado en losas o recordando un poco la bolilla inicial de flexión en hormigón armado en general, que puede ocurrir que cuando avancemos ahora con las verificaciones, estas no cumplan y debamos redimensionar la sección, volver atrás o calcular con un Z distinto. Entonces, todo eso va a generar que hayamos, como dice acá, trabajado en vano, ya que hicimos una parte de más. No está de más, no está mal, pero sí está de más, porque ustedes hubiesen decidido poner 4 phi del 12 y después resulta que no dan las cosas y entonces vuelven atrás y con 4 phi del 12 no les alcanza. Bien, de todas maneras, leamos lo que dice acá por las dudas. La decisión de cómo resolver la cantidad de barras y diámetros a colocar debe hacerse después de realizar las verificaciones indicadas más adelante, las que vamos a ver ahora, ya que si estas marcan que debe modificarse la armadura calculada, significa haber trabajado en vano. Si no lo entendieron, lo van a ver en carne propia cuando hagan algún ejercicio donde decidan qué hierro poner, después hagan las verificaciones, no les sirvan y tengan que volver atrás y se pregunten a sí mismos, ¿para qué calculé las barras si no me sirvieron? Bueno, estas son las cosas que se aprenden con el uso. Esto es respecto a las vigas rectangulares. Las vigas placas tienen una particularidad. Como habíamos dicho en su momento, en la clase anterior, al tener o al tomar la colaboración de las losas vecinas, tenemos esta forma, en este caso una forma de T. Entonces el dimensionado tiene algunas diferencias. El dimensionado es buscar la cantidad de armadura, ¿no? La cantidad de armadura que va a tener en esta viga. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, no sabemos bien dónde cae, qué cantidad de hormigón comprimido tenemos. Nosotros en aquel momento habíamos dicho 0,2 de H, y si no vamos aumentando, 0,3, 0,4, a medida que la profundidad del eje neutro no nos verifique. Entonces hacemos esta simplificación. Tomamos como que toda la parte comprimida es la parte superior de la T, que es la parte de las losas que colaboran, más la parte rectangular que le corresponde a nuestra viga. Entonces tenemos toda esta parte comprimida de una altura D, o sea que X, fíjense, X, la profundidad del eje neutro, la tomamos igual a D. Fíjense dónde tenemos las tensiones que están comprimiendo acá. Todo esto está comprimido de esta manera. Y tomamos un X de T. Entonces el valor de Z va desde el centro de C, que coincide con la mitad de D, que D es el espesor de la losa, hasta la armadura. O sea que vamos a dejar esa suposición que hacíamos cuando teníamos la viga rectangular de que el Z era 0,9 de H. Ahora, el Z no va a ser 0,9 de H, sino que va a ser, fíjense, H menos D sobre 2. H es la altura de la armadura hasta arriba, llego hasta acá. Tengo que bajar la mitad de esto para obtener el centro de aplicación de C, que es el que me manda Z, el brazo de palanca entre C y T. Entonces Z, en este caso, va a ser H menos D sobre 2. Recuerden que acá teníamos un ancho efectivo, que dependía si era una viga T o una viga L. Por ahora el ancho no juega. ¿Dónde va a empezar a jugar el ancho de una viga? Va a entrar a jugar en la verificación de la profundidad del eje neutro. Entonces, ahora, en lugar de verificar que el X sea menor o igual que 0,2 de H cuando Z era 0,9 de H, el X tiene que ser menor que D, porque X es D, pero no es 0,2 de H. ¿Y cómo lo calculo el X? La armadura por la tensión del acero dividido el ancho, ¿qué ancho? ¿El ancho de la viga B0? No, el ancho que yo tengo acá arriba. B efectivo por sigma prima BK. Todo esto abajo, hago esta cuenta y el X tiene que ser menor que D. Y esta sería la forma de verificar la viga placa. Pero, ojo, tenemos un problema, y acá un problema conceptual que hace que esta manera de intentar calcular una viga placa parezca antinatural y anticonceptual, justamente. Pasa lo siguiente.
Al considerar que X es igual a D, como estuvimos haciendo recién, el brazo de palanca supuesto Z puede ser menor que si hubiésemos supuesto X igual a 0,2 de H, como se haría si la sección fuese rectangular. Esto traducido, perdón, es traducido en el buen sentido de la palabra, sino explicado quise decir, sería lo siguiente. Nosotros estamos suponiendo que todo el hormigón comprimido es este de acá, con lo cual el brazo de palanca es este de acá. Si yo hubiese supuesto esta sección rectangular, la parte comprimida sería esta de acá arriba solamente, el 0,2 de H, que seguramente 0,2 de H es más chico que D, seguramente. Entonces, el brazo de palanca, si yo considerara la sección rectangular, sería Z2 mayor que el brazo de palanca si yo la considerara viga placa. Y no sé si lo han plasmado ya, se han dado cuenta, pues es un tema conceptual muy importante. Cuanto mayor es el brazo de palanca, menor es la fuerza que tiene que hacer la armadura que está acá abajo, porque acuérdense que la fuerza que hace la armadura por el brazo de palanca debe equilibrar el momento flector. Entonces, lo que vamos a hacer es una contradicción. Vamos a obtener más armadura, en este caso porque tenemos menos brazo de palanca, cuando estamos suponiendo que el hormigón está colaborando, que en esta situación rectangular. Entonces el resultado de la armadura será mayor con la colaboración de la losa que si no colaborara, cosa que es contraproducente. Queremos buscar colaboración en la losa y resulta que si encontramos la colaboración nos sale más caro el hormigón. O sea, estas contradicciones en la práctica, en la realidad no existen, estamos haciendo algunas cosas tan simplificadas que a veces quedan fuera de tono. Entonces, en la realidad, si el momento no es tan grande, esto es lo que pasa. Si el momento no es tan grande, el momento flector no es tan grande, que pide, o sea, un momento grande va a pedir mucho X. Cuanto más grande es el momento, más X pide. El 0,2 de H no va a alcanzar, el 0,3 tampoco, etcétera, etcétera. Entonces, si el momento no es tan grande como para que pida mucho X, preferimos, entre comillas, desechar las ayudas de la losa y calcular la sección como rectangular, que traerá resultados igualmente seguros y más económicos. Bien, les resumo este asunto porque reconozco que entre lo que decimos de hacer y después decimos que no lo hagan, hay algo de confusión. Para resumir todo esto, digo lo siguiente. En los trabajos que realicemos en este nivel 2, que es el nivel donde ustedes recién están tomando contacto con el hormigón, que no queremos complicarle la existencia, consideremos a todas las vigas que nos entreguen como vigas rectangulares. Es decir, no colaboran la losa, complican, etcétera, etcétera. Entonces alguno de ustedes me dirá, si me viera a la cara, pero profesor, entonces, ¿por qué no deja la viga placa del otro lado, que el hormigón no colabore nada y no nos complique la vida? Tienen razón. A medias, por supuesto, porque si no, no lo diría. La razón que tengo yo para decírselo es que lo tienen que saber, porque ustedes la vida recién empieza, la vida con las estructuras recién empieza acá, tienen un largo recorrido, van a tener oportunidad de calcular una estructura o de pedir que alguien le calcule una estructura y el calculista les puede decir, mirá, acá podemos tomar la colaboración de la losa para disminuir la armadura porque el momento flector es muy grande, entonces lo tomamos. Bueno, sencillamente eso, saber que si el momento flector es muy grande, la viga placa puede venir en nuestra ayuda para que la armadura no sea grande, disminuya, no sea tan importante. Pero en general, para los momentos flectores normales, entre comillas, de estructuras de poca carga o pocas luces, con secciones rectangulares el resultado es más concreto y no sé si mejor, pero más sencillo todo. Así que espero haber sido claro con el asunto. Bueno, pasemos al siguiente punto, verificaciones. ¿Se acuerdan que habíamos quedado, antes de entrar con este tema de la viga placa, en la viga rectangular? Habíamos llegado a calcular la armadura y habíamos dicho que antes de elegir la armadura, como dice acá abajo,
realicemos las verificaciones. ¿Qué verificaciones tenemos que hacer? La profundidad del eje neutro, con la fórmula habitual. ¿Se acuerdan que en losas, siempre comparo, en losas acá poníamos 100 centímetros cuadrados porque era una faja de 1 metro, acá tenemos 20 centímetros solamente. Entonces el X calculado con esta fórmula, armadura sobre la armadura, la sacamos del punto anterior, donde veíamos punto armadura necesaria. Por la tensión del acero que la conozco, el ancho de la viga lo conozco la tensión del hormigón con el cual vamos a trabajar o proponemos ejecutar nuestra estructura. Esto menor que 0,2 de H. Eso si el Z era 0,9. Si esto no da, quiere decir, lo que dice acá, que debemos volver atrás, calcular la armadura con un Z menor, 0,85 por ejemplo, verificar el X con 0,3 para 0,85 y así siguiendo, hasta llegar a un máximo de 0,5. Si llegamos a 0,5, debemos redimensionar la sección. El momento es tan grande, indudablemente, o la altura es tan chica de la viga que no alcanza a que esa viga sea capaz de tomar el momento, debemos ampliar la medida de la viga. Por eso se acuerdan que hablábamos del predimensionado por las dudas que ocurra justamente esto. O lo que sigue, las cuantías máximas y cuantías mínimas. ¿Se acuerdan también que por cuestiones de aviso, de ductilidad del material, nosotros no podemos hacer una viga de hormigón armado que tenga tan poca cantidad de hierro que la ruptura, si se llegase a producir, fuese frágil, o sea, si se rompa sin avisar, como si fuese un vidrio? Entonces tenemos que poner, como decía, una cantidad de armadura mínima. Tampoco podemos poner mucha armadura para una viga, porque si ponemos mucha armadura, esa armadura va a estar trabajando en el periodo elástico de la deformación del acero y tampoco va a avisar con grandes deformaciones antes de romperse, que es el concepto general de cuantía máxima y cuantía mínima. ¿Para qué sirve controlar la cuantía máxima y la cuantía mínima? Lisa y llanamente, se lo repito, ya se lo dije 2 o 3 veces en estas clases, lisa y llanamente para que en caso de una eventual rotura, que Dios quiera que no ocurra, la viga en este caso se deforme de tal manera que nos avise notablemente antes de romperse y nos dé tiempo a escapar. Bueno, entonces, debe verificarse que la armadura no sea tan grande con relación a la sección de hormigón de manera que torne al acero en un periodo elástico y que no se deforme excesivamente antes de llegar a la rotura, lo que les estaba comentando recién. La armadura máxima es la cuantía máxima que la mayoría de los reglamentos trabaja con un valor de 0,5 por la sección de hormigón, por la tensión del hormigón dividido la tensión del acero. Si la cuantía es 0,5, como dice el reglamento, la mayoría de los reglamentos, tenemos que la armadura máxima que uno le puede poner a una viga en relación a la cantidad de hormigón que tiene esa viga, B por H, es esta. Recuerden, antes de pasar a la armadura mínima, que si esto no se llega a cumplir, o sea, si la armadura que ustedes le da el cálculo es mayor que la armadura máxima, es un error grave, entre comillas, nuevamente, poner esta armadura máxima cuando tendría que haber puesto más. En ese caso lo que se hace es redimensionar, volver atrás, como les estaba diciendo, el predimensionado no sirvió, y darle más altura a esa sección. ¿Para qué? Para tener más hormigón por un lado, que me va a aumentar la armadura. Al tener más hormigón, voy a tener más brazo de palanca. Al tener más brazo de palanca, la armadura va a disminuir. Entonces es probable que la armadura que disminuye, la cantidad de hormigón que aumenta, hace que en ese caso la nueva armadura máxima sea mayor que la armadura necesaria. Bien, esto en cuanto a armadura máxima. Por otro lado está el concepto de armadura mínima, que la armadura no puede ser tan pequeña para que la pieza pierda de utilidad y la rotura sea de tipo frágil sin aviso nuevamente. En este caso la cuantía mínima es 0,05. Esto es el omega, cuantía mínima. La fórmula es la misma que recién, nada más que en lugar de poner 0,5 ponemos 0,05. Si la armadura que yo necesito, por las fórmulas anteriores, me da menor que la mínima, tengo que poner la mínima. Acá no es que hay que redimensionar nada, se pone la mínima, que va a ser mayor, así que estoy del lado de la seguridad,
¿Mm? Acá no estaría del lado de la seguridad, o sea, estaría del lado de la seguridad, insisto, con la armadura máxima. Si la armadura necesaria es mayor que la máxima y yo pongo la necesaria, estoy, entre comillas, del lado de la seguridad, porque estoy poniendo más, estoy poniendo lo que me corresponde poner. Pero ¿qué pasa? Insisto, estoy bien, no debería romperse porque pongo lo que tengo que poner. Pero si se llega a romper porque se montó un mosquito más de lo que yo había pensado, de la carga que tenía que poner, y la viga tiende a romperse, lo va a hacer en forma dúctil. ¿Mm? Bien, hablemos un poquito de armadura en apoyos. Vuelta con el tema de las losas. Ustedes ya lo vimos en losas, con lo cual este tema siempre termina siendo un poco más fácil de explicar. Recuerden, un caso cualquiera, en este caso es una viga de 3 tramos, con un diagrama de momento de este tipo. Tenemos momentos positivos en los tramos, de valor distinto, diferente, según lo que sea, y momento negativo en los apoyos. En los apoyos continuos, a esto se le llama un apoyo continuo, a esto, el apoyo entre dos vigas que están unidas por el material y por el hierro internamente, con lo cual esto es un solo elemento desde el punto de vista material. No es que esté cortado acá, de acá para acá es una viga de hormigón y de acá para acá es otra. Esto está cortado y va a tener la armadura donde la tenga que tener, que es en la parte superior. En este caso, desde este punto hasta este punto, donde el momento es negativo, la armadura tiene que estar en la parte superior de la viga. Desde acá hasta acá, donde el momento es positivo y está dibujado hacia abajo, la armadura tiene que ir en la parte inferior. Hasta acá, hasta ahí, justamente ese punto inferior. Y de acá, en la parte superior. Entonces, ¿qué pasa? Toda la armadura que nosotros tenemos en la parte inferior, que culpa, entre comillas, del momento este máximo que tenemos acá, a medida que nos vamos corriendo hacia el apoyo, no hace falta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar parte de la armadura que pusimos en el apoyo, la vamos a levantar en diagonal a 45 grados, la vamos a pasar hacia arriba, la vamos a doblar y nos va a quedar colaborando o aportando armadura superior para absorber el momento negativo y las tracciones superiores. Entonces acá lo que decimos es que en los apoyos continuos es posible el levantamiento de parte de la armadura por la disminución que va sufriendo el momento positivo del tramo, ya que no hace falta tanta armadura. Entonces, lo hacemos por eso, porque al disminuir el momento, fíjense cómo va disminuyendo acá, esto se va achicando, se va achicando, se va achicando. Yo había puesto armadura para tomar este máximo momento. A medida que tengo menos momento, necesito menos armadura. Entonces, parte de la armadura no puedo levantar toda, por cuestiones, diría hasta obvias, pero sobre todo reglamentarias. No puedo levantar toda como podría ser, porque acá no hay nada de momento abajo. Levanto una parte. ¿Y por qué la levanto? Por dos cuestiones. Esa armadura levantada a 45 grados me va a colaborar con el esfuerzo de corte, que vamos a ver en un ratito, y, como dije recién, aportando armadura superior donde la viga la necesita, en el apoyo. ¿Y por qué se hace? Lo leo de vuelta, lo mismo que dije recién, y se hace para que la armadura levantada colabore con la absorción de los esfuerzos de corte, generalmente cercano a los apoyos, y forme parte de la armadura superior necesaria en el apoyo para tomar el momento negativo que así se produce. La armadura del apoyo, la que yo necesito en el apoyo, ¿cuánto es? El momento en el apoyo, dividido la tensión del acero por el brazo de palanca Z. Acá se hace todo igual que si fuese la armadura en el tramo. Se verifica mínima, máxima, profundidad del eje neutro, etcétera, etcétera. Acá sí o sí no va a poder tomarse como placa, porque acá la losa está arriba y el hormigón comprimido está abajo. Amén de que ya les dije que la vamos a considerar siempre rectangular. En el apoyo, acá, en todos lados. No quiero cambiar el discurso. Bueno, la armadura que yo voy a tener disponible en el apoyo gracias a la armadura que levanté de las vigas vecinas es la armadura levantada de la viga B1 más la armadura levantada de la viga B2. Y puede ser, casi siempre ocurre, que con la armadura que yo levanté
de un lado y de otro no me alcance para tomar o para alcanzar esta armadura del apoyo. Entonces tengo que agregar una armadura que es exclusivamente superior, ni baja ni nada, sino que está en la parte superior. Entonces tenemos que la armadura, se llama armadura en caballete, es igual a la armadura en el apoyo, que yo necesito en el apoyo, la necesaria en el apoyo, menos la que levanté en total de un lado y de otro. De acuerdo a esta cuenta, si necesito algo más, si esto da negativo, ¿qué quiere decir? Que la armadura levantada es más grande que la que yo precisaba. Quiere decir que no necesito agregar nada. Con lo que ya levanté, ya solo me absorbe la armadura en el apoyo. Acá tenemos una foto donde se ve claramente lo que estamos hablando, claramente a medias, pero bastante bien. Esto es una viga, acá tenemos los estribos, acá tenemos la columna, este es un apoyo continuo, es el apoyo mismo que vimos en el esquema estructural de recién. No alcanzamos a ver si hay o si tal vez no haya, a veces no se levanta armadura, a veces si yo tengo 2 barras abajo, tengo que dejar siempre 2 barras, no levanto ninguna, pero bueno, lo que sea. Pero sí se observa claramente la armadura adicional que hubo que ponerle en este apoyo para absorber las tracciones de la viga que están en la parte superior. No dejen de recordar que la función principal del acero, en el hormigón armado es absorber las tracciones. ¿Dónde están las tracciones en la cercanía del apoyo? En las fibras superiores. ¿Dónde se pone la armadura? En la parte superior. En los tramos, que está en este sector y en el sector que está más acá, no se ve la armadura principal porque está abajo. Estos que están acá son las perchas, donde cuelgan los estribos. Acá tenemos un esquema de doblado de hierros, donde tenemos las barras derechas, algunas barras dobladas, que sirven para esto que estuvimos hablando, para absorber el esfuerzo de corte y para aportar armadura en la parte superior. Acá ocurre algo, si se quiere, extraño. Acá no hay momento negativo. Esto es un apoyo simple, sin continuidad. Acá lo mismo. Este es un apoyo simple, sin continuidad. No hay momento negativo superior y sin embargo levantamos la armadura. Ese levantamiento, en este caso, el fin principal es absorber los esfuerzos de corte que ocurren siempre en cercanía de los apoyos de esta columna, de esta columna, de esta columna y de esta columna, y eventualmente algún medio empotramiento que puede existir en las proximidades del apoyo. Recuerden que lo que nosotros representamos como un apoyo ideal, un apoyo simple que es un triangulito, en la realidad nunca ocurre. Esto no es tan triangulito como para que esto gire todo lo que tiene que girar. Siempre hay una cierta vinculación entre la columna y la viga y siempre existe un medio empotramiento, entonces no está mal aprovechar que no necesito tanta armadura en la cercanía de los apoyos para levantarlo. Y acá estaría el caballete, esta es la armadura superior. Esto es lo que se llama unos planos de doblado de armadura, donde acá, esto es una simplificación, pero acá se le pone las medidas para que el armador sepa bien dónde tiene que poner la armadura. Los reglamentos autorizan el levantamiento de los apoyos de hasta 2/3 de la armadura, y yo agregaría nunca menos de 2 armaduras, nunca se deben dejar menos de 2 armaduras abajo. Y esto es una cuestión reglamentaria, pero que debe verificarse en el cálculo real, porque lo que hay que verificar es que yo no puedo levantar toda la armadura sin verificar que me quede la necesaria para absorber el momento que todavía queda, el momento positivo que queda, lo que dice acá, aunque debería verificarse que la armadura disponible sea mayor que la necesaria para el momento remanente. Es decir, para cada momento que se va achicando a medida que llegamos a los apoyos, debemos verificar que lo que nos queda aguante para tomar ese momento. Eso es una exquisitez que escapa a los alcances de este curso eminentemente conceptual. Bueno, lo que le decía Archie, en porciones constructivas siempre se deben dejar 2 hierros en la parte inferior. O sea que si yo tengo 3 barras en la parte inferior, no puedo levantar 2 y dejar una. Tengo que levantar solamente una, por más que el reglamento me permitiría levantar hasta 2/3 de la armadura. Estos casos de 2/3 para armaduras superiores. Bueno, finalmente sí, elegimos la cantidad de armadura. Recordemos que la armadura necesaria es esta fórmula en centímetros cuadrados, no en centímetros cuadrados sobre metro como era en losas. Sabemos el momento último, sabemos el brazo de palanca, después hechas todas las verificaciones del caso,
profundidad del eje neutro, cuantías máximas y mínimas, hay que elegir la armadura en barras a adoptar, cantidad y hierro. Para eso, por ejemplo, si yo necesito 4,5 centímetros cuadrados, fue el resultado de la fórmula anterior, tenemos esta tabla, está en cualquier lado, diría, esta tabla donde nos da qué área nos provee, por ejemplo, un hierro del 6, 2 hierros del 6, 3 hierros del 10, por ejemplo. Bueno, necesito 4,50, me fijo acá adentro en esta tabla donde encuentro un número mayor a 4,50, sin mucha exageración. Acá dice 4,52, son 4 hierros del 12, o también puedo poner 6 phi del 10. Yo, si fuese yo, pondría 4 hierros del 12, es más fácil de trabajar, tengo que cortar menos barras, o yo no corto las barras, las corta el armador, pero me cobra por eso. Pongo esto, estoy más cerca del 4,50, 4,52, estoy poniendo casi exactamente lo que preciso. Cuando yo ponga, alguno puede decir, profesor, ¿puedo poner 8 barras del 25? Y sí, podés poner 39,28, te va a salir carísimo y estás desperdiciando un montón de plata, muchísimo, así que no. Así que bueno, siempre esta tabla se usa de esta manera. Esfuerzo de corte. Bien, acá voy a hacer un pequeño truco con el video. Lo que viene de acá en más es exactamente lo mismo que vimos en la bolilla número 1 cuando expliqué esfuerzos de corte para sección de hormigón armado. Como les dije hoy, sí, se los dije hoy, en el video anterior que grabé hoy. Como les dije, en las losas, si bien existe el esfuerzo de corte, no se lo tiene en cuenta porque por la forma de la losa no tiene importancia. El esfuerzo de corte sí se ve en las vigas. Con lo cual, de acá a lo que sigue, y después retomo al final, les voy a copiar, copy y pegue lo mismo que les dije en aquel momento. Así que a partir de ahora, si escuchan algo que les suene familiar, es porque se lo dije hace un tiempito en los primeros videos. Para eso, analicemos un poquito cómo son las tensiones que produce el esfuerzo de corte. Como siempre, recuerden que para realizar un proceso dimensionado es necesario conocer las tensiones que produce el esfuerzo externo, en este caso el corte, para poder compararlas con la famosa tensión de rotura o admisible, según el caso, y conocer la cantidad de material, ya sea hormigón o armadura, que hay que poner para resistir el esfuerzo. Esto que estamos mostrando acá es el esquema estructural de una viga simplemente apoyada. Esto representan estas articulaciones simples o dobles según el caso, con una carga uniformemente distribuida a todo lo largo de la viga. Esta carga, como ya hemos visto o han visto ustedes en estructuras 1, produce un diagrama de momento de forma parabólica con un valor máximo que es Q por la luz al cuadrado dividido 8, y también simultáneamente se produce lo que se llama un esfuerzo de corte, es decir, fuerzas verticales paralelas a la sección que originan las llamadas tensiones tau. ¿Se acuerdan que había tensiones normales, sigma, que eran perpendiculares a la sección, y tensiones tau paralelas a la sección? Este es el diagrama de corte. Recuerden que el diagrama de corte es una representación en escala de lo que vale el esfuerzo de corte en cada una de las secciones que componen la viga. El diagrama de corte se origina o arranca con un valor hacia arriba, producto de la reacción de la fuerza vertical que hay acá en este apoyo. Empieza a disminuir con las fuerzas verticales distribuidas que van hacia abajo, disminuye, hasta llegar a un punto en el centro de la viga, en coincidencia, en este caso en el centro de la viga, depende por supuesto de otras causales, digamos, pero en este caso en el centro de la viga, pero que sí o sí coincide con el punto del momento máximo. En el momento máximo el corte es cero, cambia de signo, sigue bajando, en este caso en forma triangular, y sube con la reacción final del otro lado de la viga. Esto, bueno, es un repaso obviamente de lo que vieron en estructuras 1.
Y vamos a ver qué es lo que está pasando en esta viga, producto en este caso del esfuerzo de corte. Ya el momento lo estuvimos viendo ampliamente en las clases anteriores. Vamos a ver qué pasa con el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte provoca una extraña fisura que no coincide con el centro de la viga, que tiene una forma, en este caso, este es un ensayo de una viga, esto representa el triangulito acá, el apoyo, del otro lado está el triangulito, y no tiene ningún tipo de armadura, aparentemente esta viga es una viga de hormigón simple, y cuando se la carga al centro, en este caso no es una carga distribuida, sino una carga central, se produjo este esfuerzo de corte, que habitualmente tiene una forma un poco distinta a la de acá, pero siempre en diagonal y a 45 grados en coincidencia con las cercanías del apoyo. Primero, ¿por qué rompen cercanía de los apoyos? Porque el esfuerzo de corte es máximo. Esta es una fisura producto del corte. Una fisura producto de la fricción estaría ocurriendo en el centro de la viga, en las fibras inferiores, donde donde el hormigón está traccionado. Al no soportarlo, ahí aparecerían las fisuras en el centro de la viga y de arriba hacia abajo. En cambio, la fisura de corte, por cuestiones que vamos a ver ahora, se producen en la cercanía de los apoyos y en forma diagonal, diría, ahora me olvidé de agarrar el láser, acá tengo el láser, de esta forma, de este lado y por supuesto del otro lado donde esté el otro apoyo. Bien, vamos a ver si podemos interpretar de dónde sale esta famosa diagonal. Para eso vamos a tener que poner un poco de buena voluntad, de imaginación, de intuición, o llámenlo como quieran. Los métodos virtuales no permiten en este caso, creo, ayudar mucho, pero vamos a tratar de ver lo que pasa. Insisto que van a tener que poner un poquito de voluntad. Bueno, para esto consideremos la viga de recién, dos apoyos, una carga uniformemente distribuida. Mientras la carga no actúa, y supongamos que la viga está formada por pequeños tacos de madera, si quieren, hormigón de lo que se les ocurra, pero supongamos, no sé por qué se me ocurre que la madera es más entendible. Pero bueno, pequeños prismas de madera, unidos todos por un hilo en el centro para que no se caigan, nada más, sueltos, o sea, esto no está pegado, está suelto. Cuando la carga está uniformemente distribuida aplica sobre la viga, cada uno de estos gajos, llamémoslos gajos, va a descender de la siguiente manera. Esta es la parte donde yo les pido por favor que imagínenselo, a ver cómo sería, y creo que da para imaginarse lo que esto va a ser así. Estos dos gajos de la punta no pueden bajar porque tienen el apoyo, que el apoyo es inamovible. Lo que puede bajar es esto y de esta forma. Esto, al estar formado por gajos, al no tener un pegamento entre ellos, a ser aislados unos de otros, trabaja de la siguiente manera. Bien, ¿qué tiene que ver el corte con esto? Fíjense lo que ha pasado. ¿Dónde es máximo el descenso? Por supuesto, el descenso absoluto de la viga es máximo en el centro, donde la flecha o la deformación es máxima. Pero esa no es la pregunta. Me gustaría que observemos dónde se ha producido el mayor descenso relativo entre gajo y gajo. En estos puntos cercanos al apoyo. Este gajo y este es donde el descenso es máximo. Supongamos que sea, por decir algo, 3 centímetros, 2,8, 2,6, y cuando llegamos al centro, si bien el descenso, no lo niego, de todos los gajos en su conjunto es máximo por la deformación o la deformación máxima, esta era la flecha, la ubicación original, miren todo lo que ha bajado, pero no me interesa, insisto, vemos que entre gajo y gajo el descenso es nulo, descenso relativo nulo, descenso relativo máximo. ¿Y eso a qué se debe? A que ese descenso lo provocó el esfuerzo de corte, ni más ni menos. Donde el esfuerzo de corte es máximo, el descenso es máximo. Donde el descenso de corte es cero, el descenso relativo es cero. Entonces, estos desplazamientos verticales los ha provocado el esfuerzo de corte.
O sea, para que esto no ocurra, es decir, para que estos gajos no se desplacen uno respecto a otro, ¿qué podríamos hacer? Agarrar un pedazo de un tubo de plasticola o de pegamento, para no dar marcas, tubo de pegamento, ponerle a este pedazo de madera un pegamento, pegarle otro, y entonces en ese caso estos descensos relativos no se van a producir. Esto va a trabajar todo como un conjunto, va a descender, por supuesto, la viga va a trabajar todo en, como decía recién, en un conjunto único. Ese pegamento, provocado por la cola, en este caso la cola sintética que une cada uno de los gajos, es lo que nosotros llamamos tensiones tau. O sea, el material, en este caso, ahora sí vamos a una suposición real, hormigón contra hormigón, el hormigón de este gajo con el hormigón de este, que fueron construidos monolíticamente, no existe por supuesto esta línea de corte, se proveen mutuamente un pegamento para que este descenso no ocurra. Si yo empiezo a aumentar la carga, el pegamento empieza a trabajar, a provocar el aguante, como quien dice, y va a llegar un momento que el material se va a romper. Y podríamos decir, no va a ser así, pero podríamos decir que se va a romper de esta manera, si fuese solamente por los deslizamientos verticales. Cada gajo se va a despegar uno del otro y vamos a tener esta situación. La viga se ha roto por corte. ¿Por qué? Porque las tensiones de trabajo provocadas por las cargas que están aplicando sobre la viga superaron a las tensiones tau admisibles del material. Entonces la rotura por corte se va a producir si las tensiones de trabajo tau superan a las tensiones admisibles. Bien, esta es una manera de ver por qué los elementos pueden romper por esfuerzos de corte. Pero hay algo que todavía no sé si alguno se ha percatado, y si estuviésemos en una clase presencial, capaz que alguno levantaría la mano y me diría: profesor, ¿qué tiene que ver esto con la fisura a 45 grados que nos mostró en la primera diapositiva? ¿No era que los esfuerzos de corte provocaban fisuras a 45 grados? Y yo le voy a tener que contestar que sí, que tiene razón, pero que me dé un ratito más para terminar la explicación. Para eso, pasemos a la siguiente diapositiva, que es otra forma distinta de ver los esfuerzos de corte. Y en este caso, debido a lo que llamamos deslizamientos horizontales. Apelo nuevamente a su sentido común, a su intuición, a su imaginación, y ahora pensemos que la misma viga de hoy, en lugar de estar formada por gajos verticales, como habíamos marcado, está formada por láminas horizontales, no pegadas unas con otras, simplemente apoyadas una sobre otra. Mientras no hay carga, no pasa nada. Cuando nosotros apliquemos una carga uniformemente distribuida, como la que está representada acá por estas flechitas, cada una de las tablas, que en estos dos puntos no pueden descender, porque siempre el apoyo es un punto fijo, inamovible, cada una de las tablas se va a comportar de esta forma. Esta es la parte que yo les pido intuición e imaginación. ¿Qué es lo que estamos notando? Que cercano a los apoyos, cada tabla con la siguiente superior, y así siguiendo, tiene un desplazamiento determinado, por ahora digamos determinado, se iba a decir máximo, pero por ahora determinado, que lo vemos acá y lo vemos de este lado. A medida que nos vamos acercando hacia el centro de la viga, ese deslizamiento relativo entre tabla y tabla es nulo, desplazamiento nulo. ¿Y a qué no saben entonces, en base a este razonamiento, quién fue el que provocó estos deslizamientos entre tabla y tabla? Nuevamente, el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte es máximo en el apoyo, provoca un deslizamiento máximo en el apoyo. El esfuerzo de corte es nulo en la parte central, no provoca deslizamientos relativos en la parte central. Nuevamente, en la vida real, las vigas no son así formadas por láminas, es todo un todo, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Acá, entre unión y unión, si nosotros volvemos a poner esa cola plástica para que esto quede pegado,
estos desplazamientos no van a ocurrir, estos desplazamientos no van a ocurrir, y todo esto se va a comportar como un todo, nuevamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos agregándole tensiones tau admisibles entre los deslizamientos relativos de una tabla respecto a la otra. Si nosotros seguimos aumentando la carga, va a llegar un momento que, si pensamos a la viga formada por estas láminas, esta viga, cada lámina se va a desprender una de otra, entonces tenemos que veríamos unas fisuras horizontales. Por eso llamamos deslizamientos horizontales. De nuevo, si esta clase fuese presencial, alguno de ustedes podría decir, profesor, ¿qué tiene que ver esto con los fisuras a 45 grados que vimos en la primera diapositiva? Tienen razón, y yo le voy a contestar, espéreme a la próxima diapositiva. Y fíjense cómo se llama esta diapositiva: simultaneidad de deslizamientos verticales y horizontales. La realidad es que en una viga, sometida a una carga uniformemente repartida o puntual o lo que sea, actúan en simultáneo los deslizamientos verticales de la primera explicación más los deslizamientos horizontales de la segunda, y va a ocurrir lo siguiente. De nuevo, apelo a su imaginación e intuición. Esto es una viga, ya no está formada ni por láminas ni por gajos, sino es una viga enteriza, si se quiere, toda pegada en sí mismo, y dibujamos con un marcador negro este cuadrado, ahí cercano a los apoyos, que es donde más vamos a ver el problema. ¿Cuándo? Siempre, por supuesto, apoyado con apoyos simples en sus extremos. Cuando sometamos esta viga a una carga uniformemente distribuida, este gajo, y acá donde nuevamente apelo a su imaginación, este cuadrado se va a transformar en un rombo. Este rombo, la forma que va a tomar es un rombo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este cuadrado se transformó en un rombo? Por esto. ¿Se acuerdan los deslizamientos horizontales que tenemos de un gajo respecto a otro? Este deslizamiento tira para acá, este tira para acá. ¿Se acuerdan los deslizamientos verticales que teníamos en la primera diapositiva? Que tiraba un gajo para acá y el que sigue para acá. La unión de esta fuerza en este sentido horizontal con esta fuerza en este sentido vertical tira este punto de mi cuadrado hacia arriba. Y lo mismo sucede en el sentido inverso, este punto lo tira hacia abajo. Hay una fuerza de compresión, digamos, una fuerza de compresión en este sentido que tira este punto hacia abajo. Entonces, acá tenemos un estiramiento en este sentido y una compresión en este sentido. ¿El hormigón qué es lo que es capaz de soportar? Me hubiesen contestado, espero, no es capaz de soportar las tracciones. Entonces, como esto está tirando de este lado, esto tiende a traccionarse, esta superficie tiende a traccionarse, se rompe, y acá aparece la famosa fisura a 45 grados en este apoyo. Si hacemos el mismo razonamiento para el otro lado, acá tendremos la otra fisura de este lado. Entonces, de esta manera entendemos por qué el esfuerzo de corte puede llegar a romper en la cercanía de los apoyos y con esa forma extraña. Entonces, resumidamente, acá tenemos, lo volvemos a repetir para afianzar el conocimiento, se observa un estiramiento del cuadrado en una dirección y un acortamiento en la otra. Si el material es capaz de soportar los acortamientos, compresiones, pero no los alargamientos, las compresiones ocurren en este sentido, de acá y acá. Pero no las tracciones. Caso típico del hormigón, se produce una fisura a 45 grados típica de los casos de rotura por corte. Esta es una pregunta típica de parcial que nunca sabré si es porque lo explicamos muy bien o porque ustedes son muy rápidos para averiguar las preguntas. Siempre la contestan bien, o casi siempre por lo menos. La pregunta es, dibuje en una viga, esto es un arco o una viga, esto es una columna, una viga, dibuje en una viga, en este caso,
una típica fisura por corte, forma y ubicación, y otra típica fisura por flexión, forma y ubicación. Esta es la respuesta, la fisura de corte cercana a los apoyos, a 45 grados en este sentido. A veces ahí sí que algunos se equivocan, recuerdo algunos parciales o finales, lo ponen en este sentido. En este sentido, ¿qué es lo que vamos a poner? Ya que vemos esto, me viene al caso antes de que lo veamos. ¿Cómo es que se cosen las fisuras del hormigón? ¿Quién es la persona o el elemento, mejor dicho, que viene a colaborar para tomar las fisuras del hormigón? Sí, tienen razón, el acero. Entonces, una manera de coser estas fisuras es colocar una barra de acero a 45 grados en sentido contrario a las fisuras, como quien cose una rajadura de un pantalón. Bueno, de la misma manera el acero cose esta fisura. Como estas barras a 45 grados a veces son complicadas de poner en obra, digamos, hablando mal y pronto, reemplazamos muchas veces con unos hierros verticales que son los famosos estribos que en algún momento de las primeras clases le mencioné al pasar. Bueno, la otra no tiene nada que ver con esto, pero ya que estamos, completemos. La famosa fisura por flexión ocurre en el centro, ¿por qué? Porque el momento es máximo y estas fisuras por flexión es momento, se producen en el centro. ¿Y por qué tienen este sentido? Porque las tracciones ocurren siempre en sentido contrario a las fisuras. ¿Quién colabora para sostener, cerrar estas fisuras o tomar estas fisuras? La armadura que se pone, en este caso no tiene nada que ver con el corte, insisto, estos son armaduras de flexión. Bueno, dimensionado al corte en hormigón armado. Hemos visto que no solo una viga puede romper por flexión, como lo vimos en las 3 primeras clases, sino que lo puede hacer por corte. Si es que no se toman las precauciones del caso, por supuesto deben tomarse, porque si no, insisto, una viga puede estar muy bien dimensionada a flexión y si no se tuvo en cuenta el corte, puede romper por corte. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando veamos la fisura a 45 grados y no sabemos cómo resolverla? Bien. La rotura por corte, como siempre, si es por flexión, la rotura por flexión se produce si la tensión sigma de trabajo es mayor que la tensión admisible sigma del material. Acá pasa lo mismo, nada más que hablando de tensiones de corte. El tau de trabajo es mayor o igual que el tau admisible. El CIRSOC, que es el reglamento argentino relacionado con las estructuras de hormigón armado, de metálicas, de madera, en general con cualquier tipo de estructura, nos cambió el nombre, una manera de decir obviamente, y a las taus de trabajo las denomina tau cero. Ahora vamos a ver por qué tiene que ver. Por qué no sé, pero ¿para qué nos va a servir el tau cero? El CIRSOC denomina a las tau de trabajo como tau cero y se lo calcula como, esto no lo dice el CIRSOC, sino sale de un razonamiento tensional, digamos, que escapa un poquito a los tiempos de este curso, digamos, a los tiempos que tenemos en este curso disponible. Tendríamos que estar hablando un rato largo y no lo tenemos. El tau cero se calcula como el corte máximo, mejor dicho, el corte. Lo que pasa es que nosotros usamos, por supuesto, para dimensionar el corte máximo que se provoca generalmente o siempre en la cercanía de los apoyos. Dividido el ancho de la sección, la altura de la sección de hormigón, por un 0,85, que está un poco relacionado con el vaso de palanca, pero bueno, insisto, no quiero entrar en detalles, sino, desgraciadamente, discúlpeme, una formulita que sí, tendremos que saber de memoria. Digo, porque hay otras fórmulas que son más fácilmente deducibles o recordables partiendo del origen de la demostración. Acá, por ahora, supongámosla definida y de memoria. Bueno, también el hormigón denomina a las tau admisibles como, en lugar de tau admisibles, como yo puse acá, tau 012. No me pregunten por qué. Tau 012. ¿Por qué pongo para cada hormigón?
ya lo venimos hablando desde hace largo, que cada hormigón es capaz de tener distintas resistencias. Siempre cuando nos referimos a H25, H30, H40, ya hemos venido diciendo que nos estamos refiriendo a la resistencia característica del hormigón. ¿A qué tipo de tensión? A tensiones normales, a la sigma. ¿Por qué? Porque en general el mayor problema, esto es cierto, el mayor problema del hormigón es la capacidad o la necesidad de resistir tensiones normales de compresión, sigma prima B. Y entonces esos valores que nosotros siempre escuchamos, H21, H30, etcétera, etcétera, se refiere a la tensión a compresión de ese hormigón en megapascales. Acá tenemos el problemita del corte, no tenemos tensiones normales. Pero tenemos una equivalencia razonable, relativamente cierta, que dice que un hormigón que tenga un H21, que tenga una tensión resistente a la compresión de 21 megapascal, tendrá una tensión admisible al corte de 7,5 kilos por centímetro cuadrado. Recuerden que la unidad de la tensión es kilos por centímetro cuadrado, que sacándole un cero la pasamos a megapascales. Entonces, es razonable pensar que si la calidad del hormigón va subiendo, o sea, si la tensión resistente del hormigón a la compresión va subiendo, la tensión admisible al corte también va a ir subiendo, o sea, lo que es mejor para la compresión también es mejor para el corte. Noten la diferencia, ¿no? Esto no es 21, esto es 210, porque esta tensión está en megapascales, así que si yo la pasara a kilos por centímetro cuadrado, tendría que hablar de 210 kilos por centímetro cuadrado a compresión, al corte es mucho menos. Pero también es cierto que las tensiones de trabajo provocadas por el corte máximo son también de menor monta. Bien, entonces el hormigón no romperá por corte siempre y cuando, lo mismo que puse acá, la tensión de trabajo, es decir, esta de acá que el CIRSOC me llama o nomina tau 0, es menor que el tau 012. Entonces, como primer concepto, como primer paso, digamos, ahora vamos a complicar un poco las cosas, podemos decir, ¿puedo calcular el tau de trabajo? Sí, porque el Q máximo lo conozco, hago el diagrama de corte de mi viga, 0,85 lo conozco el ancho de la viga, conozco el alto de la viga, todo esto definido anteriormente cuando se estaba dimensionando la viga flexión. Calculo el tau de trabajo que está ocurriendo en mi viga de hormigón, tau 0. Lo comparo con el tau admisible de nuestro hormigón. Supongamos que estemos trabajando con un H21, el tau admisible es 7,5 kilos por centímetro cuadrado. Si esto es menor que esto, quiere decir que el hormigón no va a romper, que se va a aguantar esas tensiones que provocan la fisura a 45 grados y no haría falta armadura. ¿Por qué? Porque el hormigón solo es capaz de soportar esa tensión de corte. Punto aparte, ¿qué viene ahora? ¿Qué ocurre cuando si la tensión de trabajo supera al admisible de acá? Estamos en problemas. ¿Quién viene en nuestra ayuda? La armadura. Repito la tablita, la tengo acá a mano porque la vamos a usar ahora. En cambio, entonces, si el tau de trabajo es mayor que el admisible, el tau 0 es mayor que el tau 0,12, lo mismo que veíamos recién, significa que si bien el hormigón no puede soportar las tensiones de corte, porque ya superó la tensión admisible que era capaz de tener el hormigón, sí lo podrá hacer el acero agregando barras en cantidad y forma adecuada. ¿Qué cantidad? También es un tema relativamente complejo que preferimos evitarlo nuevamente por los alcances del curso, sobre todo en cuanto a los tiempos disponibles. Obviamente lo pueden consultar en cualquier bibliografía o con nosotros mismos si alguno está particularmente interesado, pero no queremos complicar con matemática pura cuestiones que se ven mejor conceptualmente. Entonces, ¿de qué manera podemos poner la armadura para soportar las tensiones de cortes? Hoy se los dije al pasar, ahora se los confirmo con algún dibujo un poco más elegante.
con estribos verticales que van a coser esa famosa fisura que yo les marcaba a 45 grados. Mejor aún, estribos inclinados que cosan de la mejor manera la fisura. Lógicamente, poner estribos inclinados es constructivamente muy difícil, así que esta solución prácticamente no se usa. Y lo que a veces tenemos son estas barras, no son estribos estos, ojo, no es esta situación, sino es otra situación que se da, ustedes ya lo han empezado a ver en la parte de flexión. Nosotros venimos con la armadura del centro inferior para soportar los momentos flectores, que ocurren, las fisuras provocadas por los momentos flectores que ocurren en la parte inferior. Cuando llegamos al apoyo, el diagrama de momento va disminuyendo, entonces algunas de las barras que nosotros pusimos en la parte inferior, de acuerdo a lo explicado en las clases anteriores, sobra, entonces es posible levantarlas, y a veces se levantan, como estoy mostrando acá, y estas barras son capaces de ayudar para soportar el esfuerzo de corte que el hormigón no alcanzó a tomar en la cercanía de los apoyos, que es donde ocurren todos estos problemas. Y bueno, y con estas barras capaz que alcanza, y si no hay que poner barras y estribos. Pero bueno, o como dice acá, combinación de las anteriores, que es lo que acabo de decir. Y esto no termina acá. O puede ocurrir una tercera cosa, o una tercera situación. No sé si prestaron atención, yo venía ocultando esta fila, y me aparece un nuevo tau, denominado así por el SIGSOC, el tau 02. Este tau 02 tiene el siguiente significado. Habíamos dicho que si la tensión de trabajo o el tau 0 era menor que el tau 012, quería decir que el hormigón solo aguantaba el esfuerzo de corte, no había que poner armadura. Si el tau de trabajo, es decir, el tau 0, el tau que estaba ocurriendo dentro de la viga, superaba los valores disponibles del tau 012, había que poner armadura. Pero ocurre, por cuestiones nuevamente bastante azarosas o difíciles de explicar, que si el tau que ocurre, el tau de trabajo supera a estos valores que son mayores que los anteriores, pero siempre dependiendo del tipo de hormigón, si el tau de trabajo supera estos valores, ni poniendo armadura vamos a poder absorber el esfuerzo de corte. ¿Por qué? Porque el hormigón también rompería por compresión en el otro sentido. Eso es un poco la idea, pero bueno, no importa, porque a los efectos prácticos de las decisiones que hay que tomar, un poco acordándonos de todos los que venimos viendo, y ahora lo vamos a resumir, basta y sobra. Entonces, lo tenemos escrito acá. Finalmente, si en cambio el tau 0, o sea, el tau de trabajo, supera a estos valores extremos, deberá redimensionarse la sección, agrandarse quiere decir, ya que el hormigón más la armadura que se pueda colocar será incapaz de soportar el esfuerzo de corte. Indirectamente, insisto, lo que está ocurriendo es que el esfuerzo de corte produce unas tensiones de compresión mayores a las que el hormigón también puede resistir. Bien, con esto un poco hemos terminado, englobado todo lo relacionado con la incidencia que tiene el esfuerzo de corte, y a modo de terminación vamos a resumir un poquito el proceso dimensionado, es decir, el recetario, como digo yo, de los pasos a seguir. Yo podría, reconozco, y ustedes capaz que están tentados de preguntárselo también, ¿por qué el profesor no dio esta última diapositiva y nos fuimos más temprano a completar otras cosas? Podría haber sido, yo le podría haber tirado este resumen que voy a mostrar ahora, que les va a permitir, si se lo acuerdan, realizar el dimensionado al corte del hormigón armado, pero supongo yo sin entender nada. Ahora no sé si me habrán entendido, pero el esfuerzo lo hicimos. Así que bueno, les paso el resumen. Pongo acá abajo la tablita para tenerla presente. Entonces, el primer punto es calcular el valor del tau de trabajo, o tau 0, como el corte máximo, dividido 0,85 por el ancho y el alto de la sección de la viga.
Si el tau 0 calculado de esta manera es menor que el tau 012 que figuran acá según el hormigón adoptado, no es que todos estos valores, sino nosotros vamos a tener un hormigón adoptado donde vamos a poner en los planos, esta obra tiene que ser hecho con un H21, un H30 o lo que sea, o H25, que acá no está el valor. Entonces, si el valor de tau 0 no supera a estos valores, quiere decir que el hormigón solo es capaz de soportar la tensión de corte y que solamente habrá que colocar armadura de corte mínima en forma de estribo, no calculada. O sea, siempre hay un estribado mínimo, después lo van a ver en los trabajos prácticos, que hay que colocar, aunque es como siempre, aunque no haga falta armadura, siempre hay que poner algo. Si el tau de trabajo supera el tau 012 de esta tabla, que sería esta situación, pero es menor que el tau 02, es decir, estamos con un tau de trabajo, por ejemplo, para el H21 entre 7,5 y 18, por ejemplo, la cuenta esta nos dio 12, y estamos trabajando con un H21, entonces el hormigón no es capaz de soportar la tensión de trabajo al corte y es necesario poner una armadura adicional, en forma de estribo o en forma de barra doblada a 45 grados, como vimos en la diapositiva anterior. Finalmente, si el tau de trabajo, por ejemplo, nos dio 20, que es mayor que 18, supongamos haber estado trabajando con un H21, en ese caso, ni poniendo armadura podemos resolver el problema, no nos queda más remedio que volver a dimensionar la viga por problemas de corte. Fíjense lo que puede ocurrir, y muchas veces ocurre, casi siempre, salvo que tengamos la experiencia y los antecedentes para darnos cuenta dónde está el problema. Nosotros podemos tener una viga de una estructura, haberla calculado la flexión, tomarnos todo el tiempo que nos costó, haber calculado el momento flector, haber calculado, dimensionado la sección, verificado la profundidad del eje neutro, todo lo que vimos en las clases anteriores, todo muy bien, llegar al punto final, vamos a verificar el corte y resulta que estamos en esta situación, el corte no dio, y cuál es la única manera de achicar el tau de trabajo para que el 20, por ejemplo, que yo les dije recién, pase para abajo 18. Agrandar el ancho o agrandar la altura. Así que vamos a tener que volver a dimensionar a fricción también. Bueno, con esto, como les decía, completamos la bolilla 1 de fricción en hormigón armado. A partir de las clases que viene, la cosa se va a poner un poco más amena, si se quiere, más terrenal, más práctica. Vamos a empezar a aplicar todos estos conocimientos que yo llamo más teóricos en elementos prácticos, en una losa, en una viga. Y bueno, de esa manera espero levantar la atención que no sé cómo habrán dado. Nos vemos. Hola, hola. Bueno, después de haber escuchado la última diapositiva anterior donde hago mención a que terminamos con la bolilla 1 y que bueno, vamos a seguir con otras cosas, pido la disculpa del caso porque eso va a quedar así y alguno que no había escuchado mi introducción respecto a que estaba copiando y pegando, creo que fue la clase 3 de flexión en hormigón armado, va a estar pensando que estoy loco. Bueno, sigamos ahora retomando el tema que nos trata, que son las vigas de hormigón armado. Y ya así, para terminar, ya llevamos 1 hora y cuarto. Está bien que tenemos la parte de corte que es una repetición. Disposiciones constructivas. Relacionada, por supuesto, con el dimensionado a flexión de unas vigas de hormigón armado, ¿no? El recubrimiento es de 2 a 3 centímetros en ambientes protegidos y de 3 a 4 centímetros para la intemperie. La armadura mínima viene dada por la cuantía mecánica mínima, que como en losas es de 0,05 y máxima de 0,5, es decir, que omega tiene que estar entre 0,05 y 0,5. Todo esto es un poco resumen de algunas cosas que hemos visto. Debe respetarse siempre que la armadura mínima sea 2 del 10 o 3 hierros del 8, amén de cualquier cosa que dé
El resultado siempre como armadura mínima. Si no, tenemos que ponerla quedada, obviamente. Las armaduras deberán continuarse de manera de quedar convenientemente ancladas o mediante el empleo de ganchos o escuadras en los rincones. Hacerle una escuadra levantando, siguiendo el alto de la viga cuando llegamos al rincón, o ganchos para tener relativa adherencia del hierro con el hormigón para que no se nos tienda a escaparse. La separación entre estribos debe ser menor que la altura sobre de la viga y nunca mayor a 30 centímetros. Al doblar la armadura longitudinal a 45 grados para cubrir el esfuerzo de corte, deberá quedar cubierto el diagrama de momento. Esto es lo que dijimos hoy, que nosotros sí podemos levantar armadura, pero siempre verificando dónde la levantamos para que nos quede siempre cubierto el momento positivo del tramo, con algo de armadura, o la armadura necesaria, mejor dicho, no algo. Se podrán levantar como máximo en vigas firmemente apoyadas la mitad de la armadura, mientras que en vigas continuas las 2/3 partes, siempre con la precaución de que queden 2 barras al menos en la parte inferior. Eso te lo comentaba. Bueno, y ahora sí, para finalizar, un ejemplo de una planilla resumen, digamos, de un cálculo. Veamos, por ejemplo, vamos a ver la primera. Esta es una viga continua, la viga 401 y la 402 con un apoyo continuo, las luces, peso propio, peso de la pared, reacciones de las losas, lo que da la carga total. Acá bueno, se dibuja el diagrama de cargas de cada viga en particular, o sea, hace algún comentario. Acá apea el refuerzo 432. Acá tenemos las reacciones a la derecha y a la izquierda, los momentos positivos en los tramos, y acá está el momento negativo del apoyo. El B0 es el ancho, la altura de la viga, la altura física real es 40, siempre incluido en la losa que tenga en la vecindad. Esto es la altura útil, 40 menos el recubrimiento, que se tomó 3 centímetros. Acá iría el B efectivo, si nosotros consideráramos, ven que en este cálculo tampoco está considerado la colaboración de las vigas, por eso que le decía que si los momentos son relativamente chicos no termina siendo necesario que la losa colabore, así que no la tenemos en cuenta. Acá la armadura necesaria en centímetros cuadrados. ¿Cómo lo resolvimos? 3 Fidel 10 derechos, rectos, y uno doblado, o sea que tenemos 4 Fidel 10 que conforman 3,1 mayor que 2,9. La armadura superior, 2 varillas del 6 de percha. Fíjense, armadura, caballeta adicional. Yo acá estaba necesitando 4,9 total en la parte superior. Levanté un Fidel 10 de este lado, un Fidel 10 de este lado. Tengo cierta armadura levantada que con la armadura esta adicional me cubren los 4,9 centímetros que precisaba en el apoyo. Finalmente tenemos el tau. El tau en este caso es 8,4, menor que 8,5, o sea que no hace falta, para este tipo de hormigón era 8,5 el tau admisible, así que no hace falta calcular armadura de corte, y tenemos un estribado mínimo de Fi de 6 cada 20. Bueno, y acá se van dando situaciones distintas, pero bueno, es una manera de que vean que todo lo que estuvimos hablando se plasma después en la obra. Bueno, y de esta forma hemos finalizado la bolilla correspondiente a vigas de hormigón armado. Y bueno, nos vemos en el siguiente video de dimensionado de columnas.